Programa 21. Hacia la fundación de un nuevo Estado. En este programa conocerán los conflictos que se dieron en México durante las primeras décadas de vida independiente. Con el nacimiento de México como país independiente, se dieron una serie de conflictos debido a la inexperiencia política de los mexicanos y a las distintas ideas sobre el tipo de nación que se quería construir. Uno de los conflictos que más se prolongó a lo largo del siglo XIX fue el que tenían el ejército y la iglesia. Se discutía sobre los privilegios de los que gozaban estas instituciones y el poder clerical. Un grupo consideraba que la presencia del clero en los ámbitos político, económico, social y cultural era excesiva y debía disminuir, mientras que otro consideraba que lo único que unía a los mexicanos era la religión, por lo que se debía proteger a la iglesia y hacer que conservara sus privilegios. A lo largo de los primeros 50 años de vida independiente, estos dos grupos se enfrentaron, no solo mediante reflexiones y discusiones, sino también a través de las armas. Durante las primeras décadas de vida independiente en México, subsistieron una serie de privilegios que favorecían a ciertas instituciones en el país como resultado de la herencia del pasado colonial. En realidad, eran muchas las organizaciones que estaban constituidas bajo el sistema de privilegios que habían sido concedidos por el rey de España. Al momento en que México accede a su independencia, en particular el ejército y la iglesia tienen más privilegios, tienen más cotos de poder. La misma guerra de independencia favoreció que el ejército adquiriera mucho prestigio y mucho poder frente a la sociedad en su conjunto. Y la iglesia, por la labor que había realizado a través de la historia de la Nueva España, como el agente principal de evangelización y conductora del orden espiritual de la sociedad, pues tenía muchos privilegios. Uno de estos son los famosos fueros, principalmente el privilegio de ser juzgados, de que los miembros de cada una de estas corporaciones, de la iglesia, del ejército, fueran juzgados por tribunales propios de su misma institución. Esto quería decir que estaban fuera de la justicia ordinaria, eran ciudadanos que tenían que rendir cuentas en términos legales solamente a los miembros de su propia institución. No eran ciudadanos ordinarios y esto contrastaba con el ideal de los primeros liberales mexicanos, que consistía en que todos fueran iguales ante la ley. Aparte había otra serie de privilegios que estaban asociados con estas instituciones, particularmente con la iglesia. La religión católica era la única que tenía validez oficial en el país. No era como en la actualidad, que existen muchas religiones y las personas libremente pueden escoger la que quieran. La misma Constitución de 1824, por ejemplo, garantizaba que el Estado iba a defender a la Iglesia Católica y al catolicismo como la única religión del país, digamos, en contribución a todos los servicios que había prestado. Los cambios en la situación de la Iglesia comenzaron en las últimas décadas del periodo colonial. Los esfuerzos por disminuir su poder económico fueron impulsados por las reformas borbónicas. Un ejemplo de esto fue la expulsión de los jesuitas de todas las posesiones coloniales españolas en 1767 y la confiscación de todas sus propiedades. Por su parte, durante las primeras décadas de vida independiente, los gobiernos de México solicitaron a la Iglesia préstamos, lo que afectó su poder económico. En muchos casos, la Iglesia se negó a otorgar préstamos. En la primera mitad del siglo XIX, los privilegios eclesiásticos y militares se convirtieron en un objeto de debate, de combate muy importante en la historia de México. Había sectores políticos que estaban a favor de que se conservaran esos privilegios y los fueros. Y por otra parte había otro sector que se oponía. Por el lado de los que lo defendían, obviamente, estaban la mayoría de los jefes militares que llegaron a tener mucho poder. La primera mitad del siglo XIX fue una época en la que los caudillos militares ganaron mucho poder. La mayoría de los presidentes de México de esa época fueron precisamente jefes militares. El más importante de ellos, Antonio López de Santana, estuvo muchas veces entrando y saliendo de la presidencia de México. Los jefes militares, por lo tanto, pues quería que se conservaran sus fueros, sus privilegios y que como una forma de seguir accediendo al poder. La Iglesia Católica, por su parte, también tenía desconfianza de las ideas que algunos políticos liberales y algunos pensadores que simpatizaban con las nuevas ideas políticas que estaban difundiendo en Europa
pudieran afectar los privilegios de la Iglesia. Los eclesiásticos tenían temor de que si se les quitaban ciertas atribuciones, quizás ya no pudieran darle a la sociedad mexicana los servicios que tradicionalmente le habían dado. Quienes querían acabar, modificar con ese sistema de privilegios que favorecían a los miembros de la Iglesia y el ejército eran principalmente los políticos y los intelectuales liberales, digamos, de una tendencia más progresista o más moderna. Ellos se enfrentaban con el hecho de que eran prácticas muy arraigadas en el país, por lo tanto constituía un elemento de modificación muy complicada, y algunos políticos también liberales, digamos, llamados moderados en la época, consideraban que eran cambios que se tenían que dar lentamente a lo largo del tiempo. Consideran que para que realmente se pueda fundar un proyecto de nación moderna en el que gobierne la ley, y se necesita que todos los ciudadanos sean iguales ante ella. El hecho de que haya leyes especiales para cierto tipo de personas impide ese ideal de igualdad ante la ley. Por otra parte, algunos privilegios de la Iglesia, como la acaparación de tierras, pensaban ellos que si se hacían modificaciones, podían generar más riqueza a través de un manejo económico diferente. En las primeras décadas de vida independiente, tanto los grupos que buscaban acabar con la influencia de la Iglesia como los que la defendían, publicaron periódicos para difundir y defender sus ideas. Estas publicaciones fueron uno de los principales medios informativos a lo largo del siglo XIX. Eran empleados para dar a conocer la opinión de estos grupos, además de transmitir información sobre los asuntos nacionales más trascendentales y algunas noticias internacionales. La caricatura fue un recurso empleado de manera recurrente por los periódicos para denunciar o burlarse de las ideas políticas de los adversarios. El análisis de periódicos y caricaturas nos permite conocer en el presente muchas de las características de la vida en México en el siglo XIX, principalmente las ideas y posturas de los diferentes grupos políticos que se disputaban el poder. Con todos los cambios que empiezan a darse después de que se alcanza la independencia de México, la Constitución de 1824, el juego político que hacen los sectores liberales, que se ve muy fuertemente en el Congreso de 1833 y la vicepresidencia de Gómez Farías, empieza a darse algo que es conocido como el proceso de secularización del país. La secularización es un proceso, un fenómeno por el cual lo religioso se separa de distintos aspectos de la vida pública y social del país. Se separa de las instituciones de gobierno, de la política pública, del manejo de la economía y del manejo de los servicios que debe de procurar el Estado a la sociedad. De tal forma que lo religioso se convierte en algo propio de la vida privada de cada uno de los ciudadanos. Cada quien tendrá la posibilidad de profesar la fe religiosa que quiera dentro del ámbito de su familia o de la comunidad religiosa a la que pertenezca. Este es el proceso de secularización que comienza a despuntar durante la primera mitad del siglo XIX. Fue un proceso complejo, muchos liberales no tenían claro hacia dónde ir. De hecho, el mismo gobierno de Gómez Farías, aunque quiera hacer cambios importantes en la relación del Estado con la Iglesia, no alcanza a pensar todavía en la separación de esta. Todavía en las constituciones de los años 30 y 40 se conserva ese estatuto privilegiado para la Iglesia Católica en calidad de la única religión permitida, la única religión oficial en el país. Ya será en la época de la Reforma, en la época del gobierno del presidente Juárez, que a través de la promulgación de la Ley de Libertad de Cultos se dé ya la ruptura que se venía de alguna manera anticipando entre la Iglesia y el Estado. De tal manera ahí ya se puede hablar del comienzo de una sociedad, de un país en el que empieza el principio de secularización a imponerse. Iglesia y religiones por un lado, gobierno como una entidad neutral ante la sociedad por otro lado. Al nacer México como país independiente, comenzó la lucha por acabar con los fueros eclesiásticos y militares. También se buscó separar a la Iglesia del Estado e impulsar la secularización.
Como parte de este proceso, pasaron a manos del Estado actividades que antes eran de orden eclesiástico, como el matrimonio o el registro de nacimientos y defunciones. Durante las primeras décadas de vida independiente de México, la secularización, el proceso de secularización, de separación de la Iglesia del Estado y la abolición de los fueros, tanto eclesiásticos como militares, no pudo avanzar mucho debido a la conjunción de varios factores. Por un lado, lo que ya se ha comentado, que había grupos de políticos allegados a los intereses de la Iglesia y del Ejército que no favorecieron el avance de estos cambios, pero también debido a que los mismos liberales no tenían muy claro cuál era la dirección a la cual se tenía que orientar este proceso. El ejemplo que yo siempre pongo es el del mismo Gómez Farías, una reforma muy complicada que intentó impulsar, que ocasionó la reacción de la Iglesia y del Ejército, pero que todavía no enunciaba la separación de la Iglesia y el Estado propiamente. Quizás un error en el que a veces incurrimos es considerar que los actores históricos en su momento tenían que orientarse hacia cierta decisión, siendo que en su momento tenían otras miras, tenían otras consideraciones o no tenían tan claro hacia dónde orientar estos procesos. En conclusión, el proceso de secularizzación avanzará muy poco durante estos años y ya se acelerará considerablemente posteriormente a la Guerra de Reforma.